tutorial voy a explicar cómo poder obtener la derivada de orden superior de una función que contiene el logaritmo natural. Bueno, para ello, recuérdense que si se tiene una función f de x, por ejemplo, a esta función se le puede encontrar su primera derivada y se va a denotar mediante f' de x. Si ustedes vuelven a derivar a esta derivada, tendríamos su segunda derivada. De igual forma, si volvemos a derivar a esta segunda derivada, obtenemos su tercera derivada y así sucesivamente. A estas derivadas se les conoce como derivadas de orden superior. Ya que el orden, en una derivada del orden, va a ser el número de veces que se deriva. Primer orden, segundo orden, tercer orden, y sucesivamente. Por eso son derivadas de orden superior. Pues bien, específicamente si se tiene una función, digamos, f de x igual a una expresión o modelo matemático que involucre el logaritmo natural, digamos, de 3x cuarta, y aquí vamos a ponerle por un 5. Entonces, vean, esta es una función logarítmica, porque su modelo matemático contiene el logaritmo natural de alguna expresión, en este caso de 3x cuarta. Entonces, ¿qué pasa si nos piden hallar precisamente una derivada de orden superior? Por ejemplo, ¿qué pasa si nos piden hallar su tercera derivada de esta función? O sea, sería f' de x. Bueno, pues para ello primero vamos a encontrar la primera, luego la segunda y la tercera para llegar al resultado. Entonces vamos a ver. Tendríamos que darle solución. Ok, sería la derivada de f de x respecto a x es igual, en vez de poner f de x vamos a poner todo el modelo matemático. Sería la derivada de 5 por el logaritmo natural de 3x cuarta, todo esto respecto a x. ¿Ok? En el siguiente paso, observen que tenemos una constante, se puede sacar por una de las propiedades precisamente de la derivada. Entonces aquí tendríamos que esto es 5 por la derivada del logaritmo natural de 3x cuarta y todo esto respecto a x. Bueno, entonces hemos llegado a que tenemos la derivada del logaritmo de algo. Recuerden que hay una fórmula específica para poder calcular la derivada de algo. Entonces, a ese algo se le va a conocer como. Entonces dice la derivada del logaritmo natural de u respecto a una variable, digamos x. Esta se va a poder encontrar mediante 1 entre u. Recuerden que u va a ser a quien se le aplica el logaritmo. Todavía esto por la derivada de u respecto a la variable independiente. Bueno, entonces si aplicamos esta fórmula para calcular la derivada del logaritmo natural de 3x cuarta, va a ser necesario aquí identificar a u. U va a ser a quien se le aplica el logaritmo, ¿de acuerdo a esto? Entonces en este caso u va a valer 3x cuarta. El resultado va a involucrar la derivada de u. Entonces aquí tenemos que derivar a u. Sería la derivada de u respecto a x, en este caso, porque la función es que depende de x, entonces sería, esto es igual a 4 por 3 sería 12x cúbica. Bueno, entonces si ya se tiene esa derivada, vamos a proceder a colocarla en la fórmula. Entonces ya tenemos que es la derivada del logaritmo natural de u, ¿verdad? Y dice que es igual, en este 5 como multiplica a la derivada de esto, vamos a poner 5 por 1 entre u. Tenemos que poner 1 entre u, que para este caso particular u vale 3x cuarta. 3x cuarta por todavía, vamos a hacer bien este 4 para que quede bien, por la derivada de u respecto a x, pero la derivada de u respecto de x es 12x cúbica. Entonces, por 12x cúbica. ¿Ok? Entonces, procedemos a hacer operaciones. Recuerden que aquí podemos colocar 1 para que sea numerador y denominador, ya que aquí tenemos una expresión que tiene numerador y denominador. Como son operaciones, se trata de que sean de la misma forma. En este caso, expresiones racionales. Entonces, tengo un producto, dos productos. Lo primero que tenemos que hacer es numerador por numerador por numerador. Sería más por más. 5 por 1, 5. 5 por 12 sería 12 por 5. 5 por 2, 10, llevamos 1. 5 por 1, 5. Y aquí vamos a 6. Son 60. Arriba quedaría 60x cúbica. Y abajo tendríamos 1 por 3x cuarta. Por 1 sería simplemente 3x cuarta. Ok, quiere decir que entonces, por lo tanto, la primera derivada, ¿verdad?, de f de x, en este caso f' de x, su resultado es 60. Bueno, vamos a hacer 60 entre 3. A ver, 60 entre 3,
tocaría 2 por 3, 6, para 6, 0, tocaría 20. En vez de poner 60 tercios, vamos a poner 20x cúbica. Y observen aquí que en este caso tenemos x cúbica y aquí tenemos x cuarta. Entonces, como esta potencia es mayor que esta absorbe a esta con signo contrario, sería 4 menos 3 es 1. Entonces sería simplemente, vamos a borrar nos vamos a ponerle para que ya quede más específico, x a la 1, porque sería 4 menos 3 es 1. O si ustedes quieren verlo, lo podemos expresar como 20x a la menos 1. ¿Ok? Entonces ya tendríamos el resultado de la primera derivada. Bueno, entonces vean en este caso, la derivada de una función logarítmica no necesariamente el resultado de involucrar una función logarítmica, sino puede ser otra expresión matemática. Bueno, entonces vamos a encontrar ahora su segunda derivada. Se va a borrar todo esto para que quede claro. Entonces, nos olvidamos de esta función. Ahora lo que queremos es derivar a la derivada, para que sea la segunda derivada. Entonces, luego, vean, sería la derivada de f' de x respecto a x es igual a la derivada. En vez de poner f' de x, vamos a poner todo el modelo matemático. Vamos a ponerlo de esta forma. Sería de 20x a la menos 1, porque subió respecto a x. Entonces este 20 es una constante, la podemos sacar. Aplicando nuevamente una de las propiedades de la derivada. Sería 20 por la derivada de x a la menos 1 respecto a x. Bueno, entonces aquí tenemos que usar la derivada de una variable en una potencia. Entonces ponemos este 20, que ya no tenemos por qué ser constante, por el producto de la derivada de una variable en una potencia. ¿Qué dice esta fórmula? Por la potencia sería menos 1, por la variable a la potencia menos 1 sería menos 2. Ok, entonces aquí cerramos precisamente esta llavecita, mejor dicho ese corchete. Si hacemos operaciones, vamos a ver aquí, sería más por menos, sería menos. 20 por 1 son 20, x a la menos 2. Entonces ya encontramos la segunda derivada. Entonces vamos a poner aquí, por lo tanto, f' de x es igual a menos 20, x a la menos 2. X a la menos 2. Ya tenemos la segunda derivada. ¿Ok? Bueno, entonces, como nos pide la tercera derivada, la vamos a volver a derivar. Entonces vamos a borrar todo esto para poder utilizar el pizarrón. El chiste aquí es que no se nos pierdan, ¿sale? Entonces tendríamos que la derivada de la segunda derivada de f de x respecto a x es igual a la derivada, en vez de poner f', se va a poner el modelo matemático, que en este caso es menos 20x a la menos 2. Claro, toda esta derivada es respecto a x. Sacamos esto menos 20 por ser una constante, sería menos 20 por la derivada de x a la menos 2 respecto a x. Si procedemos a aplicar la fórmula que dice, esta es la misma, que dice que la derivada de una variable en una potencia, ponemos el corchetito porque es un producto de menos 20 por la derivada de lo que esté aquí. Entonces ponemos la potencia que es menos 2 por la variable a la potencia menos 1, menos 2, menos 1 es menos 3. Ok, entonces simplemente hacemos la multiplicación, menos por menos, más. 20 por 2 serían 40, x a la menos 3. Ok, y ahí vamos al resultado. Entonces vean, por lo tanto, la derivada f' de x va a ser igual a 40x a la menos 3. En ocasiones para aplicación se recomienda que las potencias no sean negativas, hay que convertirlas en potencias positivas. Entonces la convertimos en potencias positivas, sería f' de x. Ahora está arriba con negativo, la pasamos hacia abajo, sería 40 entre x cúbica. ¿Ok? Y así es el resultado de esa tercera derivada. En este caso, vean, derivamos a una función logarítmica. No necesariamente el resultado de la función logarítmica involucra al logaritmo. Lo mismo pasa con la función seno o coseno, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el seno o el coseno. Bueno, espero que haya quedado claro cómo es que se calcula las derivadas de orden superior de una función que contiene logaritmo. ¿Ok?